Pues ya tenemos aquí enfrente de nosotros la sesión con la que hicimos el tracking, que básicamente va a ser la misma sesión sobre la cual vamos a hacer el playback de lo que está en esta computadora. Por fines de comunicación y de lenguaje, vamos a llamarle a esta computadora nuestro tape machine. Y el concepto es básicamente el mismo. En los días del mundo análogo, la gente que hacía grabaciones en tape machine capturaban todo en el tape, y ese mismo tape, en el momento en el que le daban playback, regresaban esos canales a la consola, y entonces en esas consolas ellos ya hacían un mix vía análoga y volvían a hacer el print, ya sea en otro tape o en dos canales libres del mismo tape, para poder hacer el print de esa mezcla que ellos ya habían rebalanceado en la consola. Entonces, pues estamos utilizando un poco de la filosofía del mundo del análogo, puesto que esto ya es prácticamente en su totalidad digital. A pesar de que nuestro tracking sí tuvo una etapa analógica, en este momento no estoy utilizando ninguna especie de parcheo en mi salida como para poder utilizar algún proceso. Podríamos hacerlo, pero con fines de la demostración en este momento nos vamos a enfocar solamente en el trabajo de la LV1. En este momento yo tengo seteada la sesión de la LV1, la tenemos seteada para estar trabajando en 32 canales. Tienes la opción de utilizarla a 16, 32 o 64 canales. Cada una de las opciones te aporta mayores o menores recursos dependiendo de lo que ellos ya hayan, digamos que ya adelantaron un poco del trabajo de planeación por ti. En el momento en el que tú configuras tu consola a 32 canales, desaparecen, por ejemplo, las 8 matrices. Por intuición y por ahorro de DSP, imagino que el eliminar las matrices en una situación donde solamente tienes que hacer 32 inputs no te compromete tanto como el hecho de que tuvieras que hacer una sesión de 64 canales, en donde ahí sí las matrices llegan a ser un recurso bastante útil. Toda esta sección del LV1 son, digamos, la parte de la configuración más general que existe de la consola. Tienes otro tipo de settings de la interfaz gráfica. Puedes hacer user keys como en todas las consolas de en vivo. Todas las consolas de en vivo tienen una sección en donde puedes configurar accesos directos para habilitar o deshabilitar cualquiera de las funciones que tengas en la consola. Y la parte importante de la pestañita de Setup es el inventario. En el inventario lo que nosotros estamos viendo o detectando es todo lo que está parchado físicamente a nuestro Gigaport, el que les explicaba hace rato, el que es de 8 puertos Ethernet. Nuestra consola nos está arrojando mensajes de que todo está en este momento conectado y todo está, digamos, en condiciones óptimas. Nosotros nos damos cuenta de eso porque se encienden los letreritos en color verde o en color azul. Cuando algo no está en su estado óptimo de operación, la consola te avisa poniéndote cualquier letrerito en color rojo o a veces hasta parpadeando. Esa es la manera en la que el sistema LV1 te notifica de algún error, o en su caso te notifican de cuando todo esté trabajando a la perfección. Tienes opciones para cambiar el puerto de detección. En el caso hay algunas computadoras que tienen 2 puertos Ethernet, entonces por eso es que te dan la opción de ver en qué puerto es en el que tú estás trabajando, la opción de cambiar nuestro sample rate, y en esta pestañita nosotros decidimos si la consola LV1 se va a comportar como master o como slave. Esto va directamente relacionado a el clocking de la consola. En este momento el que está haciendo el clocking es nuestra interfaz IOX1. ¿Cómo lo sé? Porque es la que está en azul, prendida en el letrerito, está prendido en color azul y nos indica con una M de master. Todo lo demás que está en verde está en modalidad esclavo. Nos podemos dar cuenta que la única diferencia entre una interfaz y la otra es el color en el que está encendido el letrero, y esta dice M y esta no dice otra letra, pero sin embargo dice aquí las siglas SOE,
que significa Synced over Ethernet, que en español significa sincronizado bajo Ethernet, que es técnicamente lo que está sucediendo, que nuestra segunda interfaz se está amarrando al clocking de la primera interfaz. ¿Okay? Tienes 4 botones en la parte posterior de cada uno de los slots. El botón 1 lo que te habilita es la configuración interna de las ganancias y los outputs de la interfaz, y tienes un poquito de información más detallada acerca de lo que les estaba yo hablando del clocking. Nos está dando información detallada de cómo está trabajando nuestra primera interfaz, que yo le etiqueté como IOX1. Y podríamos nosotros, si tuviéramos un sistema de 4, 5, 6 interfaces donde se vuelve un poco más complejo el parcheo, y muchas veces en el mundo digital existen como ciertos errores en términos del orden en el que se encienden en la cadena los procesos, bueno, pues tenemos, digamos, un botón de seguridad para poder estar totalmente seguros de qué interfaz es la que estamos configurando. En el momento en el que yo le doy clic al botón Identify, se enciende un LED de diferentes colores en la parte frontal del panel de la interfaz. Dicho esto, nos regresamos entonces a nuestra sesión. En el tercer slot, lo que estamos viendo es la información de nuestro DSP. Sin esto, la consola LV1 prácticamente no trabaja. No tienes procesamiento a tiempo real, y de esto es de lo que se está encargando exclusivamente nuestro servidor. Tienes unas opciones de configuración que, digamos, las más importantes y las que más afectarían en tu flujo de trabajo son estas configuraciones, que van relacionadas al tamaño del buffer que le estés demandando a dicho servidor. Típicamente, si trabajas entre 2.3 milisegundos, bueno, lo primero que les tengo que explicar es que el primer número, la primera nomenclatura va relacionada a samples, y la segunda nomenclatura es lo que equivalen estos samples en milisegundos. Arriba de 2.3 milisegundos, es decir, cualquiera de estas dos opciones funcionarían muy bien si yo estuviera haciendo únicamente un trabajo de sala, de mezcla de sala, o en este caso un trabajo de mezcla para estudio. ¿Por qué? Porque, como les explicaba, que esta consola la estábamos utilizando para también para en vivo y para poder hacer monitoreo a tiempo real para los músicos que están en el estudio. Si yo me cambio a estas opciones, muy probablemente empezaría yo a recibir mensajes de los músicos de latencia. Entonces, por eso es que yo busco la opción de trabajar no más arriba de esta opción de 112 samples, dependiendo de la sesión que yo esté trabajando y dependiendo también de la cantidad de plugins que yo esté insertando en toda mi sesión. Hay un chart muy detallado en la página de Waves de qué tanta latencia te arroja cada uno de sus plugins, trabajando en cada una de sus plataformas, trabajando en cada una de sus configuraciones de sample rate. Esa tabla es muy funcional para poder tener una optimización de tu escena, de tu show, porque han comentado que de repente hay errores en los plugins o hay un mal funcionamiento en alguno de los plugins, y simple y sencillamente es porque quizá insertaste un plugin que la consola hace un muy buen trabajo para cargar todos los plugins, pero no se comporta de la manera más óptima debido a toda la cantidad de procesamiento que tiene que consumir para cargar ese plugin en específico. Les recomiendo mucho que busquen ese chart. Es muy útil a la hora de estar planeando tu show. Vamos a distribuir los canales de una manera más cómoda, a pesar de que fue una sesión muy corta. Fue una sesión de 16 canales, me parece, donde distribuimos de manera muy óptima todos los instrumentos, y además cada músico ya sabía qué tocar, ya sabía cuál era su parte, porque ya había pasado la parte de la producción de este tema en específico. Si esto no hubiera sido así el caso, pues muy probablemente hubiéramos acabado con una sesión o varias tomas de lo que le llamamos en el mundo de la producción como los demos, ¿no? Como el demo de lo que va a tener que ser el tema una vez que entendamos cuál es el arreglo, que entendamos cuál es el tempo del track, que entendamos cómo es la forma en la que se debe de ejecutar cada instrumento. Entonces, a pesar de que trabajamos con una sesión muy pequeña que técnicamente nos cabe en un solo layer de faders,
con fines de explicar un poquito más las ventajas de trabajar con este sistema, vamos a armar un layer de faders custom. Nos vamos a la pestaña de custom y aquí tienes en blanco la posibilidad de tú llamar cualquier fader en cualquier orden que tú lo necesites. Entonces vamos a empezar llamando todos nuestros canales a la parte custom de faders, en donde vamos a ir acomodando de manera igual, muy similar a como están en los custom, digo, en los layers default, con excepción de algunos canales que nos vamos a brincar, como por ejemplo el del rack tom, que ya les había contado que a pesar de que estuvo microfoneado con un 421, en el track se terminó por no utilizar. Yo en la sesión de Logic ya hice el proceso de lo que les explicaba de la microfonía Bloomline, que básicamente es copiar una de las señales, duplicar una de las señales que capturó cualquiera de los dos micrófonos, el que tú tomes la decisión, y a ese micrófono le tienes que invertir la polaridad. A la copia del micrófono le tienes que invertir la polaridad y ambos tienen que vivir hard pan. Hard pan me refiero a completamente a la izquierda y completamente a la derecha, dichas fuentes con su polaridad invertida, y en el canal del centro el otro micrófono que no fue duplicado. ¿Ok? Yo ya hice ese procedimiento en Logic y lo estoy ruteando a través de Logic en un bus muy en específico, el cual es mi bus 1920. Esta nomenclatura que vemos aquí arriba nos indica cuál es el patch que estamos viendo desde Logic hacia nuestra red de SoundGrid. Vamos a terminar de acomodar los canales para que podamos tener un entendimiento mejor de lo que es el patching. Entonces ya tenemos armado nuestros layers de nuestros faders custom. La ventaja de trabajar en la página de custom, que está a la derecha, es que puedes mover el orden de los canales como te acomode mejor, como tú quieras. Estos canales ya viven con unas instancias de plugins insertadas, que fueron los mismos plugins que tomamos la decisión de insertar en el momento de estar haciendo el soundcheck o la planeación de lo que iban a ejecutar la banda. Tomé la decisión de insertar este plugin en específico, que es el OmniSheps, el Sheps Omnichannel, perdón. Es un gran plugin por muchas razones. La razón principal es porque cuando está simple y sencillamente insertado y no está activado ninguno de sus procesos internos, el plugin consume 0 dB. Eso significa que podríamos armar una sesión con 32 omnichannels insertados, sin nada habilitado, y esto nos generaría 0 dB, lo cual para una situación de en vivo es una gran ventaja. Además de eso, este plugin pues, fue diseñado y desarrollado en conjunto con Andrew Sheps, que es uno de los mejores ingenieros que existe en el momento en la industria, y la filosofía que tiene Andrew es una filosofía que creo que a muchos nos ha beneficiado, nos ha enseñado mucho y nos ha hecho entender más acerca del procesamiento de lo que sucede a nivel mezcla, preproducción, postproducción. Hay muchas personas que han tomado como muchas de las referencias de la filosofía de trabajo que ha dado Andrew Sheps hoy en día en el social media, que se encuentra todo por ahí en la internet. Entonces, este plugin es un gran plugin para el trabajo de procesamiento de señal en términos de obtener un sonido de la fuente. Porque hay muchos plugins que están como simple y sencillamente enfocados a una sola función o a dos, pero este plugin está pues muy completo. Es por eso que casi todos mis canales tienen prácticamente uno o dos plugins. En el caso de las guitarras son los canales que más tienen plugins, que son 3. Mi voz principal tiene simple y sencillamente un canal de
Omnishape y un PSE, que es un expander. Tengo en la sección de efectos, tenemos insertado en el drum room, tenemos el Mani, Marroquin Reverb. Luego en el vocal plate tenemos el IR Live. Luego en el vocal echo recuerdo que a final de cuentas no utilizamos nada, y un delay seteado y amarrado al tempo que está amarrada la sesión de Logic, y es el tempo que yo le decidí poner a la sesión de LV1 para que todos nuestros plugins trabajen exactamente al mismo tempo, en el caso de ser delays, que son repeticiones que van junto con el tempo de la canción. Entonces vamos a empezar a escuchar tracks en solo, como para irnos dando una idea de qué fue lo que fue capturado. Tenemos nuestro bombo in. Voy a apagar los procesos para podernos dar una idea más clara de cómo entraron las fuentes. Bombo de adentro, el bombo de afuera, condensador, la tarola de arriba, la tarola de abajo, hi-hat, este canal es el del tom, que no se va a utilizar. Esta es nuestra microfonía en estéreo. Ok, habíamos dicho que el Ragtom no se iba a usar, lo podemos quitar de aquí. Vamos a levantar toda la batería. Nuestro proceso. Ok, lo que le hicimos al bajo, es interesante el proceso. Vamos a apagar nuestros plugins, vamos a escuchar el bajo en crudo. Ahora le voy a habilitar el ampli. En la producción de este tema estábamos buscando, bueno, dado la fuente que Mario, nuestro bajista, tiene, que es un bajo tipo Hofner. Este tipo de bajos tienen siempre una carga armónica en la región de los medios, y digamos que muchas veces cuando decides utilizar ese tipo de instrumento tienes que tomar la decisión también de quién va a mandar en el low end, en tu mezcla final. Este tema tiene una carga de low end mucho más específica en el bombo, puesto que hay unos tracks que se ejecutan desde el sampler que tira Jorge, que van reforzando mucho las frecuencias del low end del bombo. Entonces este bajo tiene como la necesidad de ser sí con peso y sí que sea como de base, que va acompañando la base del bombo, pero tiene que tener también la peculiaridad de entenderse todas las notas que toca el bajista, simple y sencillamente por la construcción del instrumento. Entonces tomamos la decisión de poner un ampli prácticamente en su posición flat,
que solamente le está dando como un realce ahí a toda esa región media del instrumento. Y una vez que le insertamos el Omni Channel de Schoeps, estamos haciendo muy poco trabajo ahí, estamos haciendo un poquito de saturación y luego estamos también haciéndole solo un poquito de compresión, muy poquita ecualización, pero la parte interesante de probablemente esto fue demasiada compresión en el bajo. La parte interesante de esta cadena de flujo es esta pestañita que vive aquí, que es un inserto dentro del mismo plugin, en donde descubrí una herramienta que nunca la había aplicado en bajo y me sorprendió el resultado. Vamos a escuchar lo que le hace al bajo. Vamos a apagar el inserto. Si se fijan, le da como mucho realce a las frecuencias medias, que son las que nos dan la sensación de mayor tono, pero sin volver la fuente como muy harshy o muy molesta en la región media aguda. Es como simple y sencillamente es un generador de armónicos extras. Vamos a poner la batería y el bajo trabajando juntos para que oigan cómo suena la base. Y voy a ir metiendo poco a poco el sampler que ejecuta Jorge. dirección opuesta a mí.
no te puedo ver partir. Tal vez no tenga mil respuestas. Te juro que es mejor así. Aún no logro dibujarte. No encuentro tu color aquí. Veo tu recuerdo a la distancia. Hoy tengo una respuesta al fin. Nunca pensé sentirte lejos, ni el frío cuando estás aquí. Nos prometimos cosas que desconocimos. No te preocupes, no te espero en el camino. Nos prometimos cosas que desconocimos. No te preocupes, no te espero en el camino. Nunca pensé sentirte lejos, ni el frío cuando estás aquí. Prometimos cosas que desconocimos. No te preocupes, no te espero en el camino. Nos prometimos cosas que desconocimos. No te preocupes, no te espero en el camino. Ok, como pueden darse cuenta, en una pasada de la canción, bueno, las primeras vueltas que le di era como para ir ajustando y entendiendo un poco dónde quedan los niveles sobre todo de low end, que es un poco el punto inicial de casi todos los ingenieros de mezcla, salvo que la especificación sea otra por el productor o por el artista. Casi siempre se empieza por la distribución de las frecuencias graves, porque son las frecuencias que más conflicto dan en términos de la estructura de ganancia y en términos de las mediciones. Tienes que estar como muy claro en tu manejo de low end. Pero una vez que más o menos distribuimos de manera muy rápida y a manera de hacer un rough mix que funcione y que podamos tener claras las partes de cada uno de los elementos, el uso de tener la herramienta a la mano, de poder tener los faders físicos y de poder regresar un poco en tu flujo de trabajo en el playback en la otra computadora sin que esto genere probablemente conflictos con la computadora que estás trabajando, que estás operando. A lo mejor en un momento la persona que te está asistiendo en el estudio está meramente ayudándote con el playback y la edición a tiempo real de los tracks, y a lo mejor tú estás como ingeniero de mezcla y estás oyendo, a ver, ahí hay un conflicto en un instrumento, a ver, ponme en solo el bajo, ponme en solo la guitarra, a ver, corta y pega esa parte. Tú puedes estar simple y sencillamente enfocado en lo que es el resultado de la mezcla final, sin
estar preocupado por los recursos de la computadora o por estar preocupado por consumirte el DSP completo de una máquina. Otra de las grandes ventajas de tener separado el playbacking de lo que es el procesamiento también es el hecho de que seguimos utilizando una computadora, seguimos utilizando un DAW para poder hacer el playback. Dicho esto, en este mismo DAW yo podría también insertar algún otro plugin de algún otro fabricante que me ayude a probablemente controlar algún problema que haya tenido mi fuente. Y esos son el mundo de posibilidades que se te abren con respecto al trabajo de esta consola. Si nos vamos a la parte de los auxiliares, ahorita que yo le dé play, se van a dar cuenta del ruteo que yo estaba utilizando para poder hacer que la banda ejecutara en el estudio la canción. Es decir, todo el procesamiento de monitoreo. Vamos a darle play, pero le voy a bajar al máster para que puedan escucharme. Nos regresamos a la pestaña que no es custom. Nos vamos a la sección de auxiliares y aquí ustedes estarían leyendo los nombres que yo decidí ponerle a mis auxiliares, que son los mismos auxiliares que utilicé para el envío de monitores, que están a su vez ruteados físicamente a las salidas de los audífonos de las interfaces. Si yo le doy un clic aquí, nos va a desplegar la información de hacia dónde estoy decidiendo que salga dicho auxiliar. En este caso, por ejemplo, este auxiliar 1 que dice Chucho es la mezcla de nuestro baterista. Si yo la desmuteo, ustedes no van a escuchar nada porque ustedes tendrían que estar conectados físicamente a mi salida de audífonos, pero sí podemos ver, sin embargo, los niveles de lo que yo le decidí mandar a su mezcla. Una vez que seleccionamos este botón que dice Chucho, cambia nuestra posición de faders al envío que yo le estoy haciendo a Chucho, independientemente de mi mezcla de sala o de mi mezcla de monitores, perdón, de sala, estoy muy acostumbrado al concepto, o a mi mezcla de otro de los músicos. Son muy diferentes los niveles que cada uno de los músicos decide tener en su mezcla de monitoreo. No todos los músicos trabajamos con las mismas herramientas, no todos los músicos requerimos de escuchar lo mismo en nuestro monitoreo para poder trabajar y para poder hacer un mejor performance. Hay como personalidades muy marcadas en términos de lo que al músico le gusta oír. A los bateristas nos encanta oír mucho low end en nuestro bombo, nos gusta oír el click como referencia principal de lo que está sucediendo. Hay muchos cantantes que por el contrario no les gusta oír el click porque sienten que se distraen. Hay otros cantantes que no tienen problema con estar escuchando el click en su mezcla. Todo este mundo de posibilidades que se te abre al estar trabajando en el LV1, que su codificación está específicamente hecha para eso, porque si tú trabajas en Logic, en Pro Tools, en Cubase, en cualquier otro DAW, también lo puedes hacer, pero el demandarle y el exigirle a ese DAW que tienes que distribuir 8 salidas estéreo que no van a ser ni para efectos ni para nada más que para puro monitoreo, vuelve un poco lento el proceso del mismo DAW a la hora de, además de todo, si quieres insertarle plugins a tiempo real para que el cantante pueda escuchar una reverb o pueda escuchar un delay en la parte del coro para poder cantar de mejor forma. Eso es mucho más peligroso hacerlo en un DAW como Logic o como Pro Tools porque no están específicamente diseñados para esa operación. Esa es la gran ventaja de utilizar el eMotion LV1 como mixing board. Físicamente lo estoy utilizando como una consola en la que yo lo único que estoy haciendo es recibir entradas de audio, mandarlas al DAW y del DAW mandarlas a mi monitoreo y trabajarlas aquí mismo. Muchas gracias por haber visto este video, espero que les sirva a muchos, comenten, denos su feedback. Soy Dano Martínez, ingeniero de audio, productor. Actualmente radico en la Ciudad de México y estoy mucho viniendo a la ciudad de Mérida, Yucatán. Las instalaciones del Red Room Studios están abiertas para cualquier persona que desee trabajar aquí con nosotros. Si quieren ver la sesión completa de Everest de su tema frío, denle clic en el link que está en la descripción. Suscríbanse al canal de Waves, suscríbanse al canal de Waves Latinoamérica también. Es muy importante la labor que se está haciendo para nosotros a nivel Latinoamérica de esparcir conocimiento, contenido en español. Nos sentimos muy agradecidos de la oportunidad de apoyar y de ayudar a la gente de Waves con esta gran herramienta que ellos ya
hicieron una tremenda labor al poder entregarnos una herramienta que nos facilite tanto la vida a los ingenieros. Muchas gracias. Nos vemos en la que sigue. Suscríbanse.